Bueno, vamos ahora a darle un breve recorrido a la razón y al sustento normativo y legal por el cual seguimos usando en Colombia el catálogo de cuentas del decreto 2650 de 1993, que como vimos en un inicio fue derogado por la ley 1314 de 2009, que entró a regular los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia. Entonces recordemos, la ley 1314 de 2009 derogó todas las normas que habían anteriores a ella sobre los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia. Ella fue la que entró en vigencia y la que ahora tiene el sustento normativo para los principios y normas contables, financieras y de aseguramiento de la información, la ley 1314 de 2009. Y nosotros en Colombia seguimos usando aún el catálogo de cuentas del decreto 2650 de 1993. Vamos a partir entonces para ello apoyándonos en el Código del Comercio, que en su artículo tercero dice: autoridad de la costumbre mercantil, costumbre local, costumbre general. En ella dice: la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe o manifiesta o tácitamente, y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgidas las relaciones que deben regularse por ella. En defecto de costumbre local, se tendrá en cuenta la general del país siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior. Entonces vemos que la costumbre, a falta de una norma, una ley que la defina tácitamente, la costumbre, lo que acostumbramos a manejar, pues adquiere también autoridad, poder legal. Vamos entonces para ello ahora a revisar una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 224 de 1994. Es una sentencia que da respuesta a una demanda constitucional, pero pues no nos vamos a detener a revisar todos sus detalles, sino vamos a revisar unos apartados específicos de ella. Eso es lo que vamos a revisar en este momento. Vamos a revisar entonces, nos indica acá, en este apartado dice: costumbre en la Constitución vigente, principio de autonomía funcional del juez. Dice así: negarle al pueblo la posibilidad de crear el derecho objetivo representado en la costumbre sería ir en contra de los principios de la Constitución de 1991 en lo relativo a la democracia participativa, y sería paradójico que la costumbre permitida por las constituciones anteriores que consagraban la democracia representativa estuviera proscrita en la actual. ¿Sí? Es decir que no sería razonable negar los principios fundamentales que traía la Constitución anterior. Luego, en la siguiente apartado, siguiendo el mismo párrafo, dice: lo dicho hasta ahora permite afirmar que el artículo 13 de la ley 153 de 1887, en cuando reconozca fuerza de ley a la costumbre, prater legem, no es contraria a la Constitución, y con mayor razón puede decirse que la costumbre secundum legem se ajusta a la Constitución, porque en este caso su fuerza proviene de la propia ley que remite en ella. ¿Sí?
Entonces estamos viendo acá que el pueblo, aquí como dice, devolvamos, dice negarle al pueblo. El pueblo es el creador de la Constitución, de las leyes. Y negarle al pueblo las costumbres que para él son norma por costumbre no sería constitucional. Negarle al pueblo, que es quien crea un Estado y quien crea las leyes. Las leyes y el Estado se originan en el pueblo es la razón de ser de un Estado, ¿cierto? Bueno, habiendo visto esto, veamos aquí brevemente a qué se refiere Praterlegen y Secundanlegen. Vamos a ver estas dos definiciones brevemente en un diccionario jurídico. Aquí las tenemos. Vamos a ver primero Praterlegen. Mire, Praterlegen dice, que es en latín, indica costumbre que se genera ocupando espacios no cubiertos por regulaciones legales, es decir, por las leyes registradas legalmente, al margen de las leyes sin oponerse a ellas. Y son costumbres de espacios en donde no está específicamente regulado por una ley, pero no son contrarios a las leyes legales, a las leyes ya ajustadas por un proceso en las instancias jurídicas. Y veamos la otra, dice costumbre, Secundanlegen, costumbre que se desarrolla o interpreta las previsiones de la ley. Ya son los procedimientos, las formas en cómo se interpretan ya las leyes legalmente constituidas, ¿sí? Entonces, una son las que se dan en los espacios no cubiertos por las regulaciones de las leyes legalmente constituidas, la costumbre normal de un pueblo, que no están en contra de la ley, y las otras son la forma de interpretar la ley. Entonces, hemos visto estas breves descripciones. Que inician le damos el repaso iniciando en el artículo 3 del Código de Comercio, que habla que la costumbre tendrá autoridad, ¿sí? en los vínculos comerciales. Y luego vimos la sentencia de la Corte Constitucional, que indica que la costumbre se tiene vigente, está vigente, tiene vigencia y fuerza de ley. Entonces, ahora vamos a ver unos apartados en donde el Consejo Técnico de la Contaduría y la Superintendencia de Sociedades se refieren específicamente al catálogo de cuentas. Vamos a revisar unos apartados de la circular externa número 115005, terminado en 5, del 2013 de la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Vamos a verla. Aquí un apartado que nos muestra un concepto emitido por la Superintendencia de Sociedades en esta circular del 2013. Entonces nos indica acá en el párrafo resaltado: también consideramos importante tener presente lo indicado en el documento propuesto de norma del sistema documental contable expuesto para comentarios por el Consejo Técnico de la Contaduría el 19 de julio del 2013, en el cual este organismo de normalización se refiere al catálogo de cuentas. Mire, aquí ellos están haciendo referencia a un concepto emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría el 19 de julio de 2013. Vamos a ver brevemente qué dice. Dice este concepto del Consejo Técnico de la Contaduría en su apartado 325, dice catálogo de cuentas. ¿Qué es un catálogo de cuentas? Veamos y tengámoslo aquí muy presente. ¿Qué es un catálogo de cuentas? Consiste en una lista de títulos de todas las cuentas que aparecen en el libro mayor, junto con un sistema de numeración apropiada para cada cuenta, cada tipo de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, y se designará por una cuenta. Las cuentas son numéricamente codificadas para facilitar su uso tanto en sistemas manuales, computarizados como electrónicos.
Las entidades deben adoptar un sistema numérico con suficiente flexibilidad para permitir la adición de nuevas cuentas. Luego en su apartado 326, los catálogos de cuentas deben tener las siguientes características: sistematicidad en el ordenamiento, lo que implica la elección previa de un criterio para su organización, flexibilidad suficiente para permitir la incorporación de nuevas cuentas necesarias para el registro de nuevas transacciones y operaciones de la entidad, homogeneidad en los agrupamientos de las cuentas, claridad en la terminología utilizada para evitar la realización de imputaciones contables erróneas, para evitar errores. Y termina el concepto acá ya la Superintendencia de Sociedades, habiendo citado este concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ya la Superintendencia de Sociedades emite este juicio, este concepto, dice: en consecuencia, las sociedades sujetas a la supervisión de esta superintendencia, pertenecientes al Grupo 1 de aplicación, deberán contar con su propio catálogo de cuentas para el reconocimiento de las operaciones económicas conforme al nuevo marco normativo, al nuevo marco técnico normativo, es decir, al marco normativo de la SNIP, ¿cierto? Entonces dice que cada entidad deberá adoptar su propio catálogo de cuentas. Ahora veamos un concepto, una respuesta que da el Consejo Técnico de la Contaduría en el año 2020 a una usuaria, a un ciudadano, emite una respuesta. No lo vamos a revisar todo, vamos a revisar también un apartado de lo que ellos indican acá. Miren, acá está resaltado, dice: de otra parte, es importante precisar que, como se mencionó en el concepto 218-157, al entrar en vigencia los nuevos marcos de información financiera para los grupos 1, 2 y 3, en aplicación de la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, se entiende que es potestad de cada entidad definir su propio catálogo de cuentas con fundamento en los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación y revelación que sean requeridos o que voluntariamente hayan decidido aplicar la entidad, ¿sí? Entonces deja también determinado, similar a la Superintendencia de Sociedades, que a todo tipo de organización, sea un nivel de empresa de grupo 1, 2 o 3, que ellos deben definir su propio catálogo de cuentas, siempre que se ajusten a estos fundamentos de reconocimiento, medición, presentación y revelación, a estos principios fundamentales de la SNIP. Habiendo dado este breve recorrido, vamos entonces a definir por qué usamos el catálogo de cuentas. Entonces, como lo dice acá, este concepto de la Superintendencia de Sociedades, donde recuerda que es un catálogo de cuentas de un juicio emitido por el mismo Consejo Técnico de la Contaduría, indica: consiste en una lista de los títulos de todas las cuentas que aparecen en el libro mayor, con un sistema de numeración apropiada para cada cuenta, cada tipo de activo, pasivo, ingresos y gastos, y se designará por una cuenta. Las cuentas son numéricamente codificadas para facilitar su uso tanto en el sistema manuales computarizados como electrónicos. Es así como podemos ver que en el catálogo de cuentas del decreto 2650 de 1993 vamos a encontrar que efectivamente pues ella está debidamente organizada y estructurada, en donde al activo le ha definido el código 1, al pasivo el código 2, al patrimonio el 3, a ingresos el 4, a gastos el 5, a costos el 7. Entonces podemos decir que se ajusta a un catálogo estructurado, bien organizado, en donde a cada elemento de los estados financieros le asigna un código específico. Ahora veamos: sistematicidad en el ordenamiento, lo que implica la elección previa de un criterio para su organización. Vemos que el catálogo de cuentas está debidamente estructurado, organizado, lo podemos ver.
¿Qué más nos dice? Flexibilidad suficiente para permitir la incorporación de nuevas cuentas. Efectivamente, eso lo tiene el catálogo de cuentas, porque nosotros podemos incluir en el catálogo de cuentas las cuentas que a bien tengamos siempre que cumpla relación con la clase, con la cuenta mayor o con la clase ya sea activo, pasivo o patrimonio. Si vamos a ver el catálogo de cuentas, que aquí lo tenemos ya en el artículo 15 del decreto 2649, 2650, veamos acá, veámoslos acá las cuentas, aquí las tenemos, miren, aquí empiezan, este es todo una codificación debidamente estructurada, organizada, en donde está organizada, por ejemplo, miren, ya el activo que inicia con el código 1 y se va abriendo a medida de cada partida. En este caso, la 11 efectivo y equivalentes, 1105 caja, y dentro de caja hay unas cajas general, cajas menores, y podrían seguirse abriendo otro tipo de cuentas según se necesite en la empresa. Lo mismo para los bancos. Tiene su código específico, una cuenta mayor, como lo indica, ¿sí? Y unas cuentas auxiliares, y a necesidad de la organización pueden seguir abriendo las cuentas que necesite, siempre que sean homogéneas, ¿cierto? En el agrupamiento de sus cuentas, que tengan relación. Claridad en la terminología utilizada para evitar errores. Es muy claro el catálogo de cuentas cuando se refiere a caja, a banco, a todo tipo de cuenta, y además recordemos que ella tiene pues sus dinámicas. En sus dinámicas todavía da una mayor claridad de cómo debemos usarla, ¿cierto? Una descripción y unas dinámicas. Aquí empiezan, miren, en su artículo 15 está las descripciones y las dinámicas, como podemos ver. Aquí están las descripciones y dinámicas. Debo corregir pues que el catálogo, ya el catálogo de cuentas como tal está, recordemos en qué artículo está. Está en el artículo 14. El artículo 14 es el que contiene ya la codificación contable del catálogo de cuentas, y la dinámica la encontramos en el artículo 15, ¿sí? El artículo 15 es el que nos orienta, nos indica cómo debemos usar las diferentes cuentas, iniciando por las cuentas del activo, ¿cierto? Por el grupo disponible, y va abriendo en esa estructura organizada y homogénea. Empieza ya pasando efectivo y equivalentes, antes disponible, empieza a explicar caja, sus débitos y sus créditos, en qué momento se debita, en qué momento se acredita, sigue con bancos, y así sucesivamente todo el catálogo de cuentas, las cuentas del pasivo, de patrimonio, de ingresos, gastos y costos. Entonces podemos determinar que seguimos usando el mismo catálogo de cuentas porque cumple estos requisitos de sistematicidad, flexibilidad, homogeneidad, claridad en la terminología, y porque es una costumbre muy arraigada ya en la costumbre comercial, que ha tenido muy buena acogida, ha sido de muy buen resultado. Permite presentar de forma organizada, que es lo que solicita la SNID, los estados financieros. Los estados financieros, la SNID no exige ni define un catálogo de cuentas, solo que se debe presentar, revelar la información financiera de forma clara. Los elementos de los estados financieros, que son ¿cuáles? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Entonces esa es la razón por la cual seguimos utilizando el catálogo de cuentas del decreto 2650 de 1993. Muy importante tenerlo en cuenta porque
en especial nuestras acciones, deben procurar tener un sustento legal, un apoyo, una base normativa que la respalde.